enseñanza de la palabra del Señor. Les invito a inclinar su rostro por un momento y a orar. Mi buen Dios y Padre, colocamos delante de ti en esta mañana este servicio, esta enseñanza que voy a dar a continuación. Seas tú disponiendo nuestra mente y corazón, Señor, y permitiendo que nuestros 5 sentidos estén dispuestos, que estemos con una mente y un corazón abiertos para recibir el mensaje de tu palabra. Y seas tú, Señor, afirmando nuestra fe, seas tú fortaleciéndonos y seas tú consolándonos y animándonos y mostrándonos el camino que debemos recorrer cada día. Dios de los cielos, toma mis palabras y guíame con la luz de tu Espíritu. Ayúdame en mis debilidades y permíteme, Señor, enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos, porque solo tú lo puedes hacer, Padre. Por eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, abran su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 7. Versículos 3 al 7 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. ¿Ya están listos? Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1, 3 al 7. Dice así: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Hermanos, ese será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, entre el versículo 3 al versículo 7. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El peligro de la falsa doctrina en la iglesia. El peligro de la falsa doctrina en la iglesia. Después de que Pablo bendijo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, que fue lo que vimos el domingo pasado, ahora Pablo le da unas instrucciones a su fiel hijo espiritual Timoteo. Al observar el contenido de nuestro pasaje podemos ver 3 cosas. Podemos ver un ruego que Pablo hace a Timoteo. Le dice: Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso. En segundo lugar, podemos ver un para qué. ¿Para qué Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso? ¿Para qué mandare que no enseñaren diferente doctrina? Y en tercer lugar, en nuestro pasaje vemos el propósito de tal mandamiento que Dios le da a Timoteo. El propósito de tal mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que en estas 3 cosas vamos a meditar en el día de hoy. Veamos entonces, en primer lugar, el ruego que Pablo hace a su fiel discípulo Timoteo. Versículo 3. Pablo dice a Timoteo: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ese es el ruego que Pablo le hace a Timoteo, que se quede en Éfeso. Pablo escribe a su fiel amigo Timoteo, rogándole que se quedara en Éfeso. Este ruego de Pablo a Timoteo para que se quedara en Éfeso denota la preocupación que tenía Pablo por la salud espiritual de los creyentes de la iglesia de Éfeso.
le había rogado que se quedara ministrando en la iglesia de Éfeso cuando en su segundo viaje misionero pasó por allí rumbo a Macedonia. Y ahora por carta vuelve a rogarle lo mismo. Éfeso era la ciudad cultural y comercial más importante del Asia Menor. Estaba situada en la costa occidental del Asia Menor, a orillas del mar Egeo, en lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Tenía unos 600,000 habitantes, era una ciudad muy grande para la época. Por ser una ciudad portuaria, porque estaba a la orilla del mar, era muy comercial y era muy visitada desde diferentes partes del mundo conocido. Esto convirtió a la ciudad de Éfeso en la más rica e importante del Asia Menor, tanto que llegó a ser llamada la Feria de las Vanidades del Mundo Antiguo, porque allí se comerciaba con toda clase de artículos y de vanidades. Allí había también un teatro para 24,000 personas que hoy todavía existen sus ruinas. 24,000 personas para la época era algo supremamente gigantesco. Un teatro que albergara 24,000 personas era algo muy grande. Pero cuando abundan las diferentes culturas y las diferentes filosofías, el comercio y la plata en una ciudad, también abunda toda clase de pecados. Éfeso era conocida por la prostitución, la idolatría, la superstición y la hechicería. Allí existía el centro de culto más grande a una de las deidades más importantes del paganismo, la diosa Diana, que también es llamada Artemisa. Basta con leer Hechos 19 para darnos cuenta de la influencia idolátrica que tenía esta falsa deidad sobre los habitantes de la ciudad de Éfeso. Muchos de sus habitantes vivían de las estatuillas que hacían del templo y de la diosa Diana que adoraban. El templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, manejado por centenares de sacerdotisas que en realidad eran una especie de prostitutas sagradas. Heráclito, un filósofo de los tiempos antiguos que vivía en Éfeso, se le conocía como el filósofo llorón. Y la explicación que él daba de sus lágrimas era que él decía que no se podía vivir en Éfeso sin llorar por su inmoralidad. No era entonces fácil para pastorear una iglesia allí en esa ciudad. La ciudad estaba entregada a la idolatría, a la adoración de la diosa Diana, a la prostitución. La diosa Diana era la patrona de la fertilidad y del instinto sexual. Sus imágenes impúdicas incitaban a la inmoralidad sexual de todo tipo de las personas que iban a la ciudad. Además de ello, había muchas doctrinas y filosofías griegas y judaicas que eran muy engañosas, que perturbaban y desviaban la mente de los cristianos en esta ciudad. Así que Pablo, profundamente preocupado por el correcto funcionamiento de la iglesia y el correcto adoctrinamiento de la iglesia en Éfeso, le ruega a su fiel discípulo Timoteo, le exhorta que se quede en Éfeso sirviendo y pastoreando esta iglesia para poder tener orden allí y ser guardados de tanta maldad que le rodeaba. Y es aquí donde viene nuestro primer punto después de nuestro segundo punto después de este desarrollo del primero, es decir, el para qué el apóstol Pablo le ruega a Timoteo que se quede ministrando en la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso.
Veamos lo que dicen los versículos 3 y 4, porque allí se nos muestra el para qué Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso. ¿Qué dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Amén. Así que, hermanos, la tarea para Timoteo, en primera instancia, consistía en dos cosas. Primero, que mandase u ordenase a algunos supuestos maestros que dejaran de enseñar doctrinas falsas allí en esta iglesia, doctrinas diferentes a la doctrina verdadera que los apóstoles habían recibido del Señor Jesucristo. Y así entonces, Pablo instruye a Timoteo para que al incitar, mandar a estos falsos maestros enseñar la verdadera doctrina, la iglesia crezca y se edifique correctamente y sanamente. Y lo segundo que Pablo le manda a Timoteo es que mandara que no prestaran atención a genealogías interminables, porque esto acarreaba disputas, en lugar de un correcto entendimiento del desarrollo de la obra de Dios que se realiza solo por fe. Note nuevamente la parte B del versículo 3 y el versículo 4. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo debía mandar que no enseñaran falsas doctrinas, sino que enseñaran la doctrina verdadera, la cual edifica correctamente y sanamente a la iglesia. Y número 2, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, en lugar de edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo. Timoteo entonces debía actuar con prontitud, mis hermanos, y con mucha firmeza en este asunto, como lo indica el verbo mandar. Pablo dice, como te mandé que te quedases en Efesio, para que mandases. Entonces, el verbo mandar es un verbo que en el idioma griego era un verbo para el uso militar, que se utilizaba para dar órdenes imperativas a los soldados, pero que en este contexto indicaba detener con autoridad y con firmeza a quienes estaban enseñando mal a la iglesia para que no lo siguieran haciendo, y así traer orden a las enseñanzas que deben ser predicadas en la congregación de los santos. Toda iglesia debe estar vigilante de lo que se enseña, de lo que se predica a la congregación. Dado que Timoteo podía mandar, instruir o dar órdenes a tales personas que estaban enseñando mal, se infiere que no eran falsos maestros venidos de afuera, sino muy seguramente algunos de los miembros de la misma congregación los que estaban enseñando doctrinas diferentes a las que Pablo les había enseñado. En consecuencia, era urgente detener este mal para proteger la salud espiritual de la iglesia. El apóstol no menciona por nombre a ninguno de los que estaban enseñando tales cosas. Tal vez como estrategia para no darles importancia y minimizar así su influencia. Lo cierto, mis amados hermanos, es que el apóstol Pablo, más allá de querer dar a conocer la identidad de los falsos maestros allí en Éfeso, está más interesado en describir las falsas enseñanzas que se estaban propagando dentro de la congregación para poder
cortar con eso. En primer lugar, cuando Pablo dice que algunos están enseñando diferente doctrina, allí en el texto, esta expresión, diferente doctrina, hace referencia a una enseñanza contraria. Hace referencia a una enseñanza contraria o opuesta al único y verdadero evangelio que Pablo y los apóstoles habían recibido del Señor Jesucristo, el cual estaba revelado en las Sagradas Escrituras y era lo único que podía salvar y edificar la iglesia. Así que, hermanos, lo único que puede salvar y edificar la iglesia es la predicación del único y verdadero evangelio que el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles. Vayan conmigo, sin perder el texto de Timoteo, a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y lean conmigo esta porción de las Sagradas Escrituras, sin perder Timoteo. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta era la consigna del apóstol Pablo y de todos los apóstoles, los cuales eran guardadores de la correcta enseñanza que se debe proclamar en la congregación. Pablo dice aquí en este texto que él estaba maravillado que tan pronto se hubieran alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muchos escuchan el evangelio, pero tan pronto escuchan otras cosas más novedosas, se van a ver qué les enseñan. Pero el mensaje de Dios es sencillo, es claro y es pertinente. No que haya otro evangelio, dice Pablo. Ellos se fueron a seguir otro evangelio, dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que quiere pervertir el evangelio, desviar a los creyentes de la verdadera fe y del verdadero mensaje que se debe proclamar y que está revelado en las Sagradas Escrituras. Y en el verso 8 Pablo dice: mas si aún nosotros como apóstoles, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos predicado o anunciado, sea anatema, sea maldito. Muchos dicen: es que el Señor me dijo, vino un ángel y me habló. En el caso de los mormones se habla de que José de Smith vio un ángel, al ángel Gabriel, que vino y le habló, y de allí se formó la secta de los mormones. Y así sucesivamente. Pablo dice aquí: mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Solo hay un mensaje de salvación, solo hay un evangelio verdadero, y es el evangelio que debemos predicar. Entonces, como antes os hemos dicho, reitera Pablo, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así que debemos ser muy celosos con la doctrina que se enseña en la iglesia del Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pablo dice que estas personas estaban prestando atención a fábulas y genealogías interminables, que lo único que estaban causando era odios, divisiones
y controversias en lugar de edificación de la iglesia de Dios, que es por fe en aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿Cuáles eran esas fábulas y genealogías interminables a las que se refiere Pablo? Pues había una práctica antigua entre los judíos que consistía en ampliar las listas de nombres que aparecen en las genealogías del Antiguo Testamento, añadiendo historias ficticias y tradiciones supuestamente para ilustrar el trato de Dios con el pueblo judío. Pero al hacer esto, estos hermanos estaban agregando enseñanzas mitológicas a la palabra de Dios o a la cual no se le debe quitar ni añadir. Nosotros debemos predicar lo que está escrito sin quitarle ni añadirle. De estas fábulas y de la ley mosaica, los maestros que estaban allí en Éfeso habían sacado aplicaciones y mandamientos para la vida de los creyentes. Y por supuesto, esto no producía salvación y crecimiento espiritual como ellos afirmaban, sino por el contrario producía controversias, discusiones y era nada provechosas para el alma de las personas. Pablo también le escribió esto a Tito. Vaya conmigo a Tito, capítulo 3, versículos 8 al 11. Tito 3, 8 al 11, por favor. Dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Así que esto era un mal de la época. Coger las genealogías del Antiguo Testamento y seguir añadiendo a esas genealogías nombres de las supuestas familias que habían existido después, pero que no estaban registradas en la Escritura. Y de allí comenzaban a decir que Dios los había ayudado, que Dios los había protegido, y hacían un poconón de cuentos y fábulas, y con eso trataban de edificar a la iglesia, creyéndose que eran descendientes de Abraham, y en eso se vanagloriaban y se alegraban. Pero eso no traía ningún provecho ni ningún cambio realmente al corazón humano. Las falsas doctrinas, hermanos, son una mezcla de mentiras y de verdad que sutilmente se van metiendo a la iglesia. Por lo general, toda falsa doctrina tiene algo de verdad, y con esa verdad se le meten a uno y lo engañan. Así que esas falsas doctrinas se van metiendo sutilmente a la iglesia y van contaminando y desviando a los creyentes de los principios fundamentales del Evangelio, haciéndoles poner la confianza en otras cosas y no en el fundamento inamovible de nuestra fe y salvación, que es Cristo. Observen lo que dice Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vemos aquí, hermanos, lo que dice Pablo acerca de la edificación de la iglesia. ¿Qué dice en el verso 20 de Efesios 2? Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el fundamento de este libro? Jesucristo. ¿Dónde están los apóstoles y profetas? En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Sobre este libro, sobre esta doctrina bíblica, es que se debe edificar la iglesia.
Luego en el verso 20 dice, en quien todo, hablando de Cristo y del fundamento, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo es que la iglesia puede edificarse y crecer y ser santa para Dios? Solo si tiene ¿qué? Como fundamento a Cristo y la doctrina de los apóstoles y profetas. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Sí notan? Para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu Santo. Nosotros somos habitados por el Espíritu Santo y como somos habitados por el Espíritu Santo, lo único que debemos aceptar es la doctrina inspirada por el Espíritu Santo, revelada en el libro sagrado que nos fue dado. ¿Amén? Muy bien. Hoy en día hay algunos cristianos que siguen reglamentos y siguen normas doctrinales que aparentemente vienen de las Escrituras, pero que al mirarlos a la luz del contexto de todo el consejo de Dios, son herejías, que en realidad llevan a los que las abrazan a confiar en ellos mismos y no en el que dio su vida por nosotros en la cruz. Ellos se vuelven orgullosos y se consideran más espirituales que los demás por guardar esos mandamientos y esas doctrinas de hombres. No debemos olvidar, hermanos, que las verdades del mensaje de la Biblia son el corazón del cristianismo. Cuando los hombres se apartan o le agregan a esa verdad, mezclándolas con mentira, esas verdades fundamentales del Evangelio, de la gracia, se vuelven inútiles. Porque no podemos mezclar la verdad con el error. Porque cuando la verdad se mezcla con el error, deja de ser verdad. La verdad es sin mezcla y solo se debe predicar la verdad. La doctrina deja de ser el mensaje cristiano bíblico y se convierte en enseñanzas heréticas que no redimen al hombre de sus pecados, que no le proporcionan la vida eterna y que por ende no transforman el corazón de la criatura ni lo ubican en el camino de salvación. Y eso es lo que hacen las falsas doctrinas, apartarnos del camino de la verdad y hacernos poner la confianza en algo vano, en algo que no edifica ni que lleva a la vida eterna. Las falsas doctrinas toman muchas formas. En nuestro día, o en nuestros días, algunos grupos ponen la tradición de los hombres y la autoridad de un hombre por encima de la palabra de Dios. Otros grupos ponen corredentoras a la par de Jesucristo. Ponen corredentoras a la par con Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo. Pero hay un grupo muy grande que pone a la par de Jesucristo una corredentora. Y eso es falso, porque solo hay un camino, solo hay una verdad y que produce vida, y ese es Jesucristo. Otros grupos ponen la experiencia y las emociones personales por encima de la palabra de Dios. ¿O no es así? Ponen las experiencias y las emociones personales por encima de la palabra de Dios. Es que yo lo sentí, es que anoche sentí una voz, es que a mí me dijo fulanito. Y ponen eso por encima de lo que está revelado en la palabra escrita, la cual es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Otros grupos ponen escritos o ponen libros por encima o a la par de la Biblia, la cual es la autoridad de todo cristiano. Ningún libro debe estar a la par ni por encima de la Biblia. Solo hay un libro, solo hay un fundamento, solo hay una doctrina que está en este libro. Y ningún libro puede ser puesto a la par de la Biblia o por encima de la Biblia. Otros grupos elevan al hombre al nivel de Dios y bajan a Jesucristo al nivel de un profeta, de un maestro o de un ángel. Esas son falsas doctrinas.
Otros enseñan que el bautismo, el hablar en lenguas y el cumplimiento de otros sacrificios como el ayuno son necesarios para recibir vida eterna y bendición y conservar la salvación. Y eso se ve en nuestro tiempo. Otros enseñan que las Escrituras, aun en su forma original, contienen errores y por lo tanto no son tan confiables y en consecuencia no debemos confiar en ellas, sino en nuestro buen juicio también. Es decir, que nuestro buen juicio y las Escrituras sí tienen algo de verdad, pero como tienen error, también debemos nosotros tener nuestro buen juicio y guiarnos por esas dos cosas. Otros enseñan que la salvación se pierde porque creen que en últimas la salvación depende del esfuerzo del hombre y no de la obra de Cristo, que es perfecta, realizada en la cruz. Entre los errores que más amenazan a las nuevas iglesias y a las iglesias del primer siglo estaba el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la trágica enseñanza que dice que el hombre puede ser redimido o que el cristiano puede ser santificado si cumple, escúchenlo bien, si cumple ciertos ritos, normas o reglamentos. Lamentablemente, este error continúa en las iglesias cristianas, minando sutilmente la pureza del evangelio y fomentando una santidad externa y superficial y no un cambio sincero de corazón. Cuando una persona es legalista, cumple reglas, pero tiene una doble personalidad. Cuando lo están viendo es uno y cuando no lo están viendo es otro. Porque él considera que sus reglas son lo que lo hacen agradable a Dios. Y ese legalismo los hace orgullosos y arrogantes y mirar a los demás por encima del hombro porque ellos son los únicos santos, los únicos que cumplen. Pero el evangelio que Cristo nos predicó es todo lo contrario. Nos dice que ningún hombre puede salvarse por su propio esfuerzo ni confiando en lo que hace. Debemos confiar única y exclusivamente en el suficiente y perfecto sacrificio que Cristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Así que una iglesia ejemplar conserva la sana doctrina apostólica, evita el error del legalismo y mantiene la pureza del evangelio de la gracia de Dios, confiando únicamente en la perfecta y suficiente obra de Cristo en la cruz. Observen lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 14 al 18. Por favor, vayan conmigo a este lugar. Hebreos 10, 14 al 18. Muy importante que usted mire este texto sin perder Primera de Timoteo. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10, 14 al 18. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. En este pasaje vemos claramente que el sacrificio de Cristo es único, suficiente, perfecto y para siempre, para poder redimir al pecador de su pecado. Observen lo que dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda, no con dos, ni con tres, ni con muchas, con una sola ofrenda, refiriéndose a la ofrenda de Cristo en la cruz, ¿hizo qué? Perfectos para siempre a los santificados. Por la ofrenda de Cristo y por la fe en lo que Él hizo por nosotros, ahora el Padre nos ve a nosotros perfectos, nos ve completos, sin pecado, porque
El Padre no mira nuestra vida, sino mira lo que Cristo hizo por nosotros, la perfección y la justicia de Cristo. Por eso dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos, no por 1 año, ni 2 años, ni 3 años, sino para siempre a los santificados, a aquellos que Él tomó y apartó para sí. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, o sea, que la doctrina que enseñaba el apóstol, que escribió Hebreos, lo atestiguaba también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho el Espíritu Santo, este es el pacto que haré con ellos, esto está en el Antiguo Testamento, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo a los que Él llama y santifica y en los cuales viene a morar? Dice que hace un pacto con ellos y pone en ellos sus leyes en sus corazones y en su mente las escribe. Él es el que hace la obra y no nosotros, hermanos. Y luego dice, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más, ¿escucharon eso? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él echó nuestros pecados al fondo de la mar, alejó nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente de Él, porque su obra es perfecta. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué razón? Pues donde hay remisión de estos, nuestros pecados fueron remitidos a Cristo, Él los tomó y los cargó y pagó por ellos, pues donde hay remisión de estos, no hay que más ofrenda por el pecado, porque con una sola ofrenda hemos sido perfectos para siempre. Así que el legalismo no tiene nada que ver con un verdadero cristiano. Las buenas obras y el buen comportamiento de un cristiano son producto del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, no para ser salvos, sino como el resultado de que he sido santificado y salvado por la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Todo lo dicho anteriormente nos lleva a nuestro tercer punto o encabezado. El propósito del mandamiento, versículo 5 de 1 de Timoteo 1. ¿Qué dice el versículo 5? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Hermanos, el propósito fundamental del mandamiento que Pablo le dio a Timoteo de refrenar la falsa enseñanza y proclamar la sana doctrina allí en Éfeso, no es un simple interés intelectual por saber más de la sana doctrina, sino que se basa y se debe producir en nosotros un amor con 3 maravillosas cualidades. Un amor con 3 maravillosas cualidades. Un amor, ¿qué? De corazón limpio. Un amor de buena conciencia y un amor de fe no fingida. Veamos el primero. Un amor nacido de corazón limpio. Solo el Evangelio de la gracia de Dios puede producir en nosotros un amor nacido de un corazón limpio. El corazón en la Biblia hace referencia a su ser interior, al asiento de los deseos, las emociones y las intenciones de la persona. Entonces, un corazón puro indica que cuando una persona se expone a la sana doctrina, es decir, al poder del Evangelio, es regenerada y limpiada de sus pecados. En consecuencia, su amor por Dios y por Jesucristo, su Salvador, nacen de un corazón puro que ha sido limpiado por el Evangelio y ahora procura guardar su vida en una relación de obediencia y confianza en el Dios que lo salvó por medio de su Hijo. Amén. Es por eso que Jesucristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en el único y suficiente y perfecto sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Ellos son los bienaventurados de limpio corazón. ¿Por qué son bienaventurados? Porque un día veremos a Dios, hermanos.
Porque Cristo nos limpió y quitó el pecado para poder presentarnos delante de Dios y no ser destruidos con su ira, porque Él abomina el pecado. Pero en Cristo Él ya no nos abomina. Ahora somos sus hijos. Ahora somos regenerados por el Espíritu Santo y somos parte de la familia de Dios, miembros y ciudadanos del reino de los cielos. En 1 de Pedro 1:22 dice, 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vuelvo y repito, hermanos, lo único que puede hacer que de nosotros salga un amor puro, como dice aquí, un amor limpio, de un corazón limpio, es cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia y nos lava de toda maldad. ¿Cuántos lo creen? Así que si tú quieres ser limpio de tu pecado y que de su corazón salga un amor sincero, un amor puro, limpio, tienes que creer de corazón en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos y su ofrenda es suficiente para todo. Cristo es suficiente y no hay necesidad de más cosas. En segundo lugar, Pablo habla de que el mandamiento que le dio a Timoteo de enseñar el verdadero evangelio y de frenar la enseñanza de la falsa doctrina en Éfeso, debe producir un amor nacido de una buena conciencia. Un amor nacido de una buena conciencia. A veces la conciencia se considera sinónimo del corazón, pues también tiene que ver con el ser interior de la persona. Sin embargo, la conciencia puede diferenciar que el corazón, que se considere el origen de los deseos y las intenciones. La conciencia tiene la función de evaluar y controlar esos deseos e intenciones del corazón a fin de producir una conducta acorde a las normas de Dios. Vuelvo y repito, como la conciencia y el corazón son considerados como sinónimos, sin embargo, se puede hacer una diferenciación entre corazón y conciencia. El corazón de él es sinónimo de las intenciones, de los deseos y de la personalidad de la gente. La conciencia, aunque también tiene esas cosas, tiene la función de evaluar y controlar esos deseos e intenciones del corazón a fin de producir una conducta acorde a las normas de Dios. En otras palabras o en otros términos, la conciencia es la habilidad moral dada por Dios que nos permite discernir si nuestros actos y nuestras actitudes son correctos o equivocados ante Dios. ¿Me hice entender? O sea que la conciencia es ese catalizador que Dios puso en usted y en mí, que nos acusa o nos defiende cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo. Eso es la conciencia. Entonces, al ser expuestos a la enseñanza de la sana doctrina del Evangelio de la gracia de Dios, esto producirá un corazón renovado que con la evaluación de la conciencia le permitirá tomar decisiones moralmente buenas que agraden a Dios. O sea que el corazón y la conciencia tienen que ir de la mano, porque como nuestro corazón es engañoso y perverso, entonces podemos desviarnos y nos dejamos llevar por las emociones. Pero si nuestra conciencia está activa y no está cauterizada por el pecado, la conciencia va a purificar esas emociones y esas intenciones del corazón y nos van a llevar a evaluar y a hacer cosas correctas. Amén. Hechos capítulo 24 versículo 16. Mire lo que Pablo decía de sí mismo y lo que procuraba de sí mismo cada día. Hechos 24, 16. Dice, Hechos 24, 16.
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ese era el carácter del apóstol Pablo. Él procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y así usted y yo siempre debemos procurar cada día tener una conciencia que no ofenda a Dios y que no ofenda a los hombres. Y aunque de nada tengamos mala conciencia, dice Pablo, no por eso somos justificados. Siempre tenemos que estarnos examinando y verificando las intenciones y los pensamientos y las acciones de nuestra vida. Amén. Tercero, Pablo le dice a Timoteo que al refrenar la mala enseñanza y proclamar la verdadera doctrina, esto debe producir, en tercer lugar, un amor nacido de una fe no fingida. Esto quiere decir que la enseñanza de la sana doctrina produce una fe verdadera, una fe sincera y sin hipocresía. Hay fe fingida. Hay personas que dicen, uy, pastor, yo creo en Dios. Y luego dicen, y en la Virgen. Hermanos, nuestra fe debe ser sincera y no fingida. Debe nacer de un corazón limpio, de un corazón puro. Una fe que nos lleva a confiar en Dios y en su santa palabra, a comprometernos con la obra de Dios de manera auténtica y a la práctica de una conducta consistente con lo que decimos creer. Eso es un amor nacido de una fe no fingida. Vuelvo y repito, una fe que nos lleva a confiar en Dios y en su palabra, a comprometernos con la obra de Dios de manera auténtica y a la práctica de una conducta consistente con lo que decimos creer. Y cuando digo a comprometernos con la obra de Dios de manera auténtica, debemos tener mucho cuidado, porque hay algunas personas que les gusta colaborar en la obra de Dios para que los demás o el pastor los vea. No, hermanos, yo debo colaborar y servir en la obra de Dios porque Dios es merecedor de ser servido, porque para eso me creó el Señor y Él me dio la vida espiritual y la salvación para que yo le sirva. Así que lo que me interesa es la gloria, la honra y el servicio a Dios y no lo que digan los demás. Amén. Si yo agrado a Dios, muy seguramente también los hombres van a sentirse agradados con lo que yo hago. Bien, 1 Timoteo 3, 8 al 9. 1 Timoteo 3, 8 al 9 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, ¿con qué? Con limpia conciencia. Ese debe ser el carácter de un diácono, de un servidor de Dios. Aunque en la iglesia se nombran diáconos oficiales, en la iglesia todos debemos y somos diáconos. Debemos ser diáconos y somos diáconos, porque diácono quiere decir uno que sirve, un servidor del Señor. Nosotros fuimos llamados para servir al Señor. Y ese servicio, como dice aquí, debe ser guardado el misterio de la fe con limpia conciencia, no con hipocresía, sino con un amor sincero y verdadero, que evidencia que lo que yo hago, lo hago para Dios y no para los hombres. Hebreos 13, 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hebreos 13, 18. El escritor de Hebreos dice que oren por ellos, por los pastores, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Fíjense la fe que tenía el siervo de Dios. Cuando creemos en Cristo, debemos confiar que tenemos buena conciencia, porque el Espíritu Santo redarguye nuestra conciencia, sensibiliza nuestra conciencia. Sin embargo, Él pide oración, porque Él desea conducirse bien en todo.
Así que yo les pido oración a ustedes por mí y por todos los que servimos en la obra para conducirnos bien en todo, con una buena y limpia conciencia, que lo que hagamos lo hagamos de corazón como para Dios y no para los hombres, mis hermanos. Y esas son las 3 virtudes que produce en el ser humano la predicación y la enseñanza del verdadero evangelio en aquel que ha creído en Cristo Jesús. Amén. Y por eso Pablo está tan preocupado y le dice a Timoteo: te ruego que te quedes en Éfeso y mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina de la que ya les hemos enseñado. Que no se enreden en genealogías, que no se enreden en fábulas y en cuentos, porque eso no trae ningún beneficio ni provecho a nuestra alma, sino que prediquen la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que manda el Señor. Y continúa diciendo en los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje lo siguiente: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Allí termina nuestro pasaje el día de hoy. Pablo continúa en este texto describiendo a estos falsos maestros que se habían levantado en la iglesia de Éfeso. Dice que se desviaron de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El verdadero evangelio que regenera el corazón. Se desviaron a las vanas enseñanzas que no producen ningún cambio en el hombre. Recuerden, solo lo que cambia el corazón es la predicación del verdadero evangelio. Y todo esto lo hacían porque querían ser maestros de la ley. No habían dejado todavía el judaísmo. Ellos querían ser maestros de la ley, dice Pablo, sin que ellos mismos entendieran lo que enseñaban y afirmaban con tanta seguridad. Por eso Santiago dice en Santiago 3:1: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermanos, no debemos hacernos maestros sin entender lo que enseñamos ni lo que afirmamos. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estudiar, pero sobre todo tenemos que creer fielmente en el Evangelio de la gracia de Dios. Porque el Evangelio de la gracia de Dios nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos capacita para poder entender, comprender y enseñar la sana doctrina, hermanos. No hay otra manera. Entonces, esto lo hacían porque querían ser exaltados estos hombres al nivel de maestros. Pero estos maestros, además de estar equivocados, eran incompetentes. Su deseo de ser reconocidos como expertos era negado tanto por su conducta como por su ignorancia. Así que, tarde o temprano, por sus frutos, ¿qué? Se conocerá quién es quién. Ellos querían enseñar sus opiniones como si fueran mensaje de Dios. Por eso es que usted no debe creer que es que el Señor me dijo, que el Señor me habló, que yo me soñé. Hermano, ¿quién le garantiza a usted que lo que le están diciendo es verdad? En cambio, hay un libro, hay un mensaje que está escrito, que ha sido comprobado a través de los siglos, que no miente y que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios que está en este libro. Y es en ese mensaje, es en lo que está escrito en este libro que debemos creer. No en ninguna otra cosa, porque allí nos engañan los hombres que tienen un corazón perverso y quieren figurar y ser exaltados como los más grandes siervos de Dios, como los más iluminados. No hay iluminación del Espíritu Santo si no tenemos por norma y conducta la palabra de Dios. Amén. El hecho de que estas personas desearan tener el rol de maestros en la iglesia permite señalar que en el fondo su motivación era la soberbia y su propia gloria.
Así que un falso maestro lo único que busca es su propio beneficio, su propia exaltación y su propia gloria. Miremos unas aplicaciones prácticas para terminar nuestra enseñanza. Primero, los cristianos tenemos que rechazar la enseñanza que dice que para ser cristianos el hombre necesita hacer algo más que confiar en la muerte de Cristo. Recordemos que Cristo y su sacrificio son suficientes para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Eso no indica que entonces que usted dice creer en Cristo y confesar a Cristo, y si su vida no cambia y puede hacer lo que quiera, eso es un falso cristianismo. Cuando yo digo confiar únicamente en Cristo y en nada más, y me aferro de corazón y sinceridad a esa fe, mi vida comienza a cambiar solita. Mi conciencia me comienza a acusar. Y yo no puedo estar tranquilo cuando hago cosas incorrectas. Hasta que deje ese pecado, me arrepienta y vuelva al camino de la verdad. En segundo lugar, al testificar del Señor, debemos tener cuidado de no agregar alguna norma humana o reglamento de nuestra iglesia como requisito para que la gente se haga cristiana y sea salva. No debemos agregar ninguna norma, ningún reglamento humano para hacerle creer a la gente que tiene que aceptarla para poder ser salva. La salvación es un acto de gracia de Dios, en la que somos atraídos de manera irresistible al arrepentimiento y a confiar en lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Vuelvo y repito, la salvación es un acto de la gracia de Dios, en la cual somos atraídos de manera irresistible a Él, al arrepentimiento y a la confianza en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. En tercer lugar, no midamos nuestra santidad espiritual solo porque no practicamos ciertos pecados en los que otros cristianos caen. No vaya usted a cometer ese error de creerse muy santo porque usted no practica ciertos pecados en los cuales otros cristianos por debilidad muchas veces caen. Recuerde, mi amado hermano, la santidad es una condición interna que brota del amor y del temor a Dios. Es motivada por el deseo de agradar y glorificar a Dios y no de exaltarnos a nosotros mismos. La santidad comienza al entregarnos totalmente al control del Espíritu Santo para cumplir su voluntad. Si usted quiere tener una vida santa, entréguese al control del Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Diga al Espíritu Santo de Dios que mora en mí, toma mi mente, mi corazón, mis palabras, mis ojos, mis oídos y guíame por la luz de tu palabra a hacer todo lo que te agrada, Señor. Clame a Dios cada día y el Señor le ayudará. Pero no para que te enaltezcas, ni te creas superior a los demás, sino para que seas más humilde, más servidor y más amoroso con el que necesita de la ayuda de Dios. Y en cuarto y último lugar, no nos dejemos llevar por la tentación de querer ser maestros que buscan su propia gloria y reconocimiento ante los demás. Hay hermanos que muy fácilmente cogen la doctrina y la aprenden, pero no fácilmente dejan sus pecados, sus mentiras, su vida de hipocresía y muchas otras cosas. Aunque aprenden la doctrina, aunque conocen la doctrina, su vida de santidad no coordina con lo que predican y creen o con lo que pretenden enseñar. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sinceros. Y si usted conoce mucho de doctrina, procure vivir lo que predica. Y entonces sí, enseñe a los demás. No se deje llevar por la tentación de querer ser maestro, que busca solamente su propia gloria y reconocimiento. Y dado otro caso, supongamos que usted entendió la doctrina, que la comprendió, y que más o menos lleva una vida en santidad. Y entonces usted quiere ser maestro y enseñar. Pues hay una tentación muy grande en eso. ¿Cuál es la tentación?
que a veces uno quiere figurar, pararse en el púlpito, ser reconocido de los hombres, y eso es lo que busca, su propia gloria, su propia exaltación, y realmente no busca la exaltación ni la gloria del Señor. Cuidado con esa tentación, porque podemos caer muy fácil en ella. Así que por eso la doctrina verdadera, por donde quiera saquemos la cabeza y nos queramos desviar, pácate, garrote por ahí, garrote por allá, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y espero, hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones. Y cristiano que me escucha, que estás conociendo al Señor, sigue aferrado a la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, y así crecerás cada día en santidad y en amor al Señor. Y si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el día. Hoy es el día de venir a los pies del Salvador. Hoy es el día de pedirle perdón a Dios y de reconocer a Cristo como el único medio de salvación que nos fue dado, como aquel que vino del cielo a la tierra a dar su vida en rescate por los pecadores. Así que, pecador, ven hoy a los pies de Jesús. Ven hoy a los pies de Jesús, y allí en el lugar donde está, pídale al Señor que le salve, que le lave, que le limpie y que le cambie su corazón. Amén. Por eso, mis amados hermanos, la predicación tiene que ver con el entendimiento del Evangelio. Si no entendemos el Evangelio, nada pasa en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la verdad dada por Dios en su palabra. Amén. Colóquense de pie, por favor. Amadísimo Dios y Padre, te bendigo, te alabo y te doy gracias en esta mañana por haberme permitido predicar tu santa palabra, por exhortarnos a ser celosos de la sana doctrina del Evangelio que nos fue dado. Amado Señor, dispón cada día nuestro entendimiento y nuestro corazón para atesorar tu doctrina pura y verdadera. Y dispón, Señor, a todos mis hermanos cada día para buscarte, para que, como dijo Pablo, el propósito de este mandamiento sea el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, a tener una buena conciencia y una fe que no finja, sino que sea sincera, transparente y sin hipocresía delante de ti, Señor. Porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pedimos. Santo Espíritu que mora en nosotros, fortalécenos y santifícanos cada día más y haznos conforme al amor de Cristo, conforme al carácter y a la santidad de Cristo. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Padre, salva al que está caído, salva al que no te conoce, quita su ceguera espiritual, quítale, Señor, esa dureza de corazón y hazle venir a los pies de la cruz, reconociendo su pecado y su maldad, para que sea limpio como una ropa blanca sin mancha, Señor, porque solo tú nos puedes presentar limpios y sin mancha delante de ti. Gracias, Padre, por escucharme, y gracias por cada uno de mis hermanos, a los cuales encomiendo en tus benditas manos y ruego que al salir de este lugar tú los lleves en tu paz y en tu seguridad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado.